introducción les dejo con Carlos Laza. Vamos a hablar de la frecuencia del solfegio. El solfegio es una técnica que en el tiempo prácticamente se ha perdido, lamentablemente. Son unas frecuencias que fueron dadas de donde tenemos conocimiento en los cantos gregorianos y producían un efecto muy especial, tanto en los que cantaban como en los que asistían a las misas. Un efecto que incluso llegó a preocupar tanto a las jerarquías eclesiásticas que en el tiempo prácticamente se han perdido, entre comillas. Estas 6 frecuencias vienen de un himno a San Juan Bautista, en el cual cada una de la primera sílaba de cada palabra con la que comenzaban este himno le daba la entonación que después fueron llamadas las frecuencias del solfegio. Estas primeras sílabas tenían la característica de que cada una de ellas estaba en un tono superior a la que le precedía, con lo cual, y además terminando en vocal, daba la posibilidad de ser cantada muy bien. Esto, inicialmente, que parecía que ahora que tenemos una estructura musical muy enraigada, ¿no?, que es todo el temperamento de la música en base, después de pasar por el medioevo, el renacimiento, el barroco, el clasicismo. Esta doble característica que tiene el haber cogido la música y haberla, digamos que estructurada entre cierta medida, nos dio la consecuencia de que, por un lado, nos separamos de esta música, de esta llamada secuencia del solfegio, que era una manera en la que se conectaba muy bien con todo lo que era la parte espiritual. O sea, eran músicas que, incluso aquí por lo que está diciendo, que este ut luego se convirtió en do en lo largo del tiempo, cada una de ellas liberaba algo dentro del cuerpo. Incluso dentro de la secuencia más adelante que se ha descubierto con respecto a la estructura del universo, se habla de que estas 6 frecuencias están aparejadas con lo que es la secuencia primordial de emanación como estructura geométrica para la creación de todo el universo. O sea, estamos hablando de algo de una significación increíble. A lo largo de las investigaciones, incluso cuando se ha querido hablar con algunos de las grandes personalidades, digamos, del mundo eclesiástico, no quieren prácticamente saber nada de dar información sobre estas frecuencias, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del doctor Puleo, que en su investigación se puso en contacto con este señor, el monseñor de la Universidad de Spokane, en Washington, y la conversación la podemos resumir prácticamente en esto, ¿no? Él le pregunta a este señor si podía descifrar el latín medieval, el otro le dice absolutamente, que si sabía sobre las escalas musicales y todo lo referente a él, y le dice sí, absolutamente. Entonces le pregunta, bueno, ¿usted me podría explicar qué significa ut quam laxis? Y que es la primera frase en la que empezaba el himno de San Juan, y este señor, después de una pausa, le dice que no quería saber hablar nada de eso porque esto no era su asunto, y prácticamente le colgó el teléfono, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que la Iglesia ha ocultado deliberadamente. Hablemos de 152 himnos han sido perdidos, dicen ellos perdidos prácticamente, 152 cantos en los cuales estaba toda la información para que el cuerpo realmente vibrara a un nivel de intensidad y a un nivel de gozo increíble. Lamentablemente, con el tiempo, incluso hay muchas cosas que se conjugan, ¿no? Porque en esta época estábamos hablando de un temperamento en el cual la música se afinaba a lo que se puede llamar, hoy se afina el La, que da la referencia, se afina a 440 hercios, o sea, 440 ciclos por segundo, y en aquel momento se estaba trabajando a 415. Poco a poco se fue subiendo a 430, y hasta que llegamos a día de hoy a 440. Pero, lamentablemente, aquí nos íbamos separando de la frecuencia original, esa frecuencia original que no es realmente este ut, que nosotros hablábamos inicialmente de 396, realmente no era
el do como se planteaba, ¿no? Se le puso este nombre por decir, aquí olvidémonos de los nombres porque en verdad como escala no nos dan mucho sentido. Pero el do real que se trabaja hoy en día está más cerca de 528 hercios, que es el mi. Esta nota es la nota de la transformación, incluso la usan los ingenieros de hoy día, los ingenieros los genetistas y los bioquímicos, para reparar las estructuras de ADN que están rotas, o sea, a través de la radiónica, prácticamente, ¿no? O sea, dándole exponiendo el ADN, la estructura de ADN a estos sonidos, vemos que pueden reestructurar. Estamos hablando de algo que realmente lleva la vida de la vida nuestra, la vida que existe, no digamos solamente en nuestro planeta, sino en este universo. Todo esto se puede conjugar también con lo que es la geometría sagrada, que realmente dentro de las últimas investigaciones que se han hecho, se ha llegado a que la estructura primordial de creación en el universo es lo que podríamos llamar el tetraedro. El tetraedro nos recuerda también la famosa estrella de David. Estamos hablando de una estructura que parte de tres puntas y en su posición, tetraedro, recordemos que la estrella de David, recordemos que es la superposición de dos tetraedros invertidos, lo que sería masculino y femenino. Estamos hablando aquí de la dualidad que se da en este universo manifiesto, ¿no? O sea, la manera en que se precipita la energía a un nivel realmente visible en este universo. Pero incluso podemos ir más profundamente. Cada una de las aristas de este tetraedro estarían relacionadas con frecuencias del solfegio. O sea, no solamente con la frecuencia del solfegio puramente como las tenemos conocidas aquí, que eran estas que habíamos expuesto anteriormente, ¿no? Sino con la frecuencia del solfegio en sus permutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una secuencia de, por ejemplo, la nota 639, aquí en esto es un dibujo que lo he sacado de un investigador norteamericano llamado Dan Burrick, que está trabajando también muy seriamente sobre el tema de la emanación del solfegio. En estas permutaciones, nosotros podemos encontrar que dándole los valores a cada una de las aristas de este tetraedro o de la estrella tetraédrica, es donde se origina, donde el patrón origina la secuencia de creación de vida en este universo. O sea, incluso hay científicos que han llegado a afirmar que sin estos sonidos y sin esta estructura no habría sido posible tener ni estrellas, ni nebulosas, ni siquiera la vida nuestra, ¿no? Entonces, todo esto realmente, bueno, es un conocimiento que, si vemos aquí el yantra con todos los yantras de Mahalakshmi, aquí están condensados 4 tipos de yantras al unísono, es un yantra muy, muy poderoso, si le llamamos de alguna manera. Podemos ver que este conocimiento incluso viene desde antes. Entonces, las culturas hindúes, en muchas, se ha encontrado que esta secuencia bueno, podemos hablar de la hebraica también, ¿no? De la estrella de David, por llamarla de alguna manera, se le rendía casi un culto, se lograba incluso a través de la meditación llegar a estados elevados. Pero esto es algo que hoy, a día de hoy, se está realmente comprobando que tiene un paralelismo en cuanto a que esta estructura, a niveles subatómicos, estamos hablando niveles en los cuales, por ejemplo, Max Planck planteaba un nivel de sutileza o de infinitud hacia lo pequeño, en el cual él planteaba un número de 1,616 por 10 al menos 33. O sea, esto estamos hablando de algo infinitamente pequeño. Recordemos también que en la estructura del universo tenemos la secuencia holográfica y la fractalidad. O sea, ¿esto qué significa? Lo mismo que decían prácticamente los grandes yogis y todas las escrituras, tanto del chivaísmo de Cachemira o el Vedanta, ¿no? En el cual, cuando se entregaban los siddhis, los poderes, se podían hacer infinitamente grandes, infinitamente pequeños, ¿no? Pues aquí estamos ante el patrón de generación, realmente a través del nivel de conciencia, en el cual podemos
agrandar y empequeñecer cualquier objeto, incluso nosotros mismos, hasta niveles increíbles. O sea, estamos hablando de una llave de creación en este universo. Es algo realmente potente y que lamentablemente a lo largo de la historia se nos ha sido prácticamente ocultado. El motivo, bueno, ya tendríamos que preguntarle a los señores de la iglesia, ¿no? Pero realmente ha sido ocultado hasta el punto de que hoy en día, ya no hablemos de música enlatada, barata, como pueden ser reggaetón o esas cosas que son ya, no sé, realmente basofia, sino la música clásica en sí ha sido conducida por otros derroteros, ¿no? Vamos a hablar, o sea, no ha habido mala intención en músicos a la hora de hacer música clásica. De hecho, la manera en que se cantaba la música